número 1. Para ver de qué se trata el problema número 1. El problema número 1 nos menciona: desde la parte superior de un acantilado de 80 metros de altura, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 30 grados. ¿A qué distancia del pie del acantilado se encuentra la lancha? Vamos a dibujar ese caso, ¿sí? Desde la parte superior de un acantilado. Desde la parte superior de un acantilado. Ahí está. Bien. Aquí, desde la parte superior de un acantilado de 80 metros de altura, se observa una lancha. Aquí está alguien que va a observar una lancha, ¿ya? Una lancha con un ángulo de depresión de 30 grados. Por aquí está la lancha. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí está la lancha. Entonces, desde aquí se va a observar esta lancha con un ángulo de depresión. Se dice de depresión porque el ángulo está observando hacia abajo, con un ángulo dirigido hacia abajo, con un ángulo de depresión de 30 grados. Lo que vas a realizar primero es, si se encuentra aquí alguien observando esta lancha, va a haber una línea horizontal de referencia. Vamos a dibujar esa línea horizontal de referencia. Pero, desde este punto hasta aquí hay una línea. Una línea. Esa es la visual. La visual. Se observa esa lancha. Y como verás, con respecto a la línea horizontal, se ha formado un ángulo. Ese ángulo es un ángulo de depresión hacia abajo. Un ángulo de depresión de 30 grados. 30 grados sexagesimales. Ahí está. ¿A qué distancia del pie del acantilado se encuentra la lancha? De este punto a este punto, ¿cuál es la distancia? Vamos a colocarlo por aquí así. Ahí está. Ahí está. Eso es. Muy bien. Entonces, como tú estarás notando, ¿no? Se forma casi un triángulo, ¿no? Podemos considerar que el acantilado incluso tiene forma perpendicular hacia el piso, ¿no? Podemos considerarlo para fines prácticos. Hay un dato en el principio. El acantilado es de 80 metros de altura. Acantilado de 80 metros de altura. Entonces, por aquí se dibuja, voy a hacer referencia a esto. A los 80 metros. Ahí va. 80 metros. ¿Ya está? Muy bien. Entonces se ha formado una especie de triángulo. Podemos considerar como un triángulo. Además, como se entenderá, esta línea horizontal y esta parte de aquí, de la base, es considerado paralelo. Es una consideración. Puedo aplicar entonces la propiedad de que si él es 30 grados, el de aquí aproximadamente será 30 grados. Entonces, puedo aplicar lo que ya sabemos, ¿no? Puedo aplicar de repente la tangente de 30 grados. ¿Cuánto es? ¿No? Vamos a colocar aquí. La tangente. La tangente de 30 grados, nosotros por teoría, eso lo sabemos por razones trigonométricas de ángulos notables. La tangente de 30 es 1 sobre la raíz de 3. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos nosotros. Pero según nuestro gráfico, la tangente de 30 es igual, ahí está, la tangente de 30 es igual a 80 sobre x. Y eso es igual a 1 sobre la raíz de 3. Entonces, este x pasa a multiplicar a 1 y el raíz de 3 pasa a multiplicar al 80. El raíz de 3 pasa a multiplicar al 80 y el x pasa a multiplicar al 1. Cosa que me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Finalmente me queda que x es igual al producto de 80 por la raíz de 3. Obviamente lo vas a medir en metros. Ya está.
Eso vendría a ser la distancia que hay desde la base del acantilado hasta donde se encuentra la lancha que ha sido observada. Listo, ya tienes tu respuesta. Ahí está. Bien. Vamos por la pregunta número 2. Desde un punto del suelo, ¿no? Desde un punto del suelo, se observa la parte superior de un poste con un ángulo, ahí está la pregunta, con un ángulo de elevación de 37 grados. Si la altura del poste es de 12 metros, calcule a qué distancia de la base del poste se ubica el punto. Muy bien, vamos a dibujar este caso. Bien, aquí se encuentra alguien observando a un poste. Aquí está el poste. Un poste, ahí he dibujado un poste, ¿de acuerdo? Hay alguien que está observando el poste. Va a observar la parte más alta del poste. Ahora ya no es como en el caso anterior, que va a tener que deprimir su visión, ¿no? Su visual es hacia abajo. Ya no, ya. Ahora va a mirar hacia arriba, hacia lo más alto del poste, con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces va y lo observa. Desde aquí hasta la parte más alta. ¿De acuerdo? Con un ángulo de elevación de 37 grados. Eso lo vas a colocar por aquí. Bien, acabo de colocar entonces el ángulo. 37 grados. ¿A qué distancia del acantilado se encuentra? Perdón, ¿a qué distancia de la base del poste se ubica el punto? ¿Qué distancia? De aquí hacia aquí. ¿Ah? Ahí está. ¿Cuánto vale esa distancia? Es lo que me está pidiendo. Ojo que ese poste, ahí me dicen que la altura del poste es de 12 metros. Por acá colocamos este dato. 12 metros. Ya está. Muy bien. Consideramos que el poste es perpendicular con el piso. Hacemos esa consideración. ¿Ah? Y se tiene eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igual, aplicar las razones trigonométricas, una razón que relacione cateto opuesto con el cateto adyacente. Eso se refiere simplemente a la tangente de 37. Y coloco por aquí, tangente de 37 grados. ¿Y a qué es igual a tangente de 37 grados? Por aquí. Es igual a 12 sobre D. La tangente de 37 grados es igual a 3/4. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedes determinar el valor de la letrita D. D vendría a ser resolviendo, dándole la vuelta. 4 por 12, 48, entre 3, eso es 16. ¿Ya? 16 metros. Y con esto ya damos respuesta. La distancia simplemente es 16 metros. ¿De acuerdo? Bien. Respuesta entonces. Continuamos entonces con el problema número 3. Problema número 3. Una persona de 2 metros de altura, mencionan aquí, una persona de 2 metros de altura observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Si la longitud del poste es de 20 metros, calcule a qué distancia de la base del poste se ubica. Vamos a colocar acá lo siguiente, mira. Por aquí. Imagínate, ¿eh? Vamos a colocar aquí, esto de aquí. Pero existe acá una persona. Vamos a dibujar a esta persona. ¿Está? Una pequeña caricatura de una persona. Esta persona tiene una longitud de 2 metros. Una estatura de 2 metros. Una persona de 2 metros. Desde acá hasta acá. Es una persona de 2 metros, pero esta persona, ¿no?, observa la parte superior de un poste.
Acá dice, observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Este es el poste. Con un ángulo de elevación de 45 grados. Vamos entonces, desde donde se ubica la persona, su visión, hacia la parte más alta del poste, con un ángulo de elevación de 45 grados. Ajá, ahí está. Bueno, la longitud del poste es 20 metros. Todo el poste. La longitud del poste es de 20 metros. Calcula a qué distancia de la base del poste se ubica. Define la distancia. Muy bien, en este caso, si nuestro punto que observa, o el objeto o la persona que está observando ya tiene dimensión, tiene una altura que es 2 metros, antes la considerábamos como un punto simplemente. Ahora sí, tiene una altura. Bien, me está pidiendo la distancia en la cual se encuentra desde la persona hacia el poste. Ya, muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aunque no parezca, ¿sí? Si él vale 2 metros, esto de aquí vale 2 metros, pues. Pero como todo vale 20, se entiende que esta longitud vendría a ser 18. ¿Ya? Pero en un triángulo de 45 grados, teniendo en cuenta que él es perpendicular, ¿de acuerdo? En un triángulo de 45, este cateto mide lo mismo que este otro cateto. O sea que el de acá también vale 18. Eso solamente ocurre cuando se tiene un triángulo de 45 grados. ¿Ya? Donde si él vale 18, el de aquí también debe valer 18. Pero se supone que 18 es el valor de D. Entonces, de manera automática, de manera directa, se obtiene que la distancia es igual a 18. En este caso, 18 metros. Esa es la distancia. La altura de la persona 2 metros, falta 18 para completar los 20. Este 18 tiene que ser el mismo que está aquí, porque el ángulo es de 45. Solamente cuando ocurre el ángulo 45, se dice que este cateto y este cateto son de igual longitud. Decimos entonces que la distancia a la cual nos están haciendo referencia es entonces igual a 18 metros. 4. Bueno, la pregunta 4 está resuelta, por lo que veo. La siguiente pregunta entonces. 5, vamos a ver. 5. Desde un punto en el suelo, no, así se la pregunta número 5. Desde un punto en el suelo se observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcule la longitud de la línea visual, si se sabe que la longitud del poste es de 12 metros. Ahora el observador es un punto nada más. ¿Ah? Desde un punto en el suelo, mira, ahora nuevamente es un punto. Se observa, ¿no? Desde un punto en el suelo, se observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación de 53 grados. Con un ángulo de elevación de 53 grados. Entonces trazamos los siguiente. Desde ese punto hacia la parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcule la longitud de la línea visual. ¿Cuánto vale esta línea visual? Calcule la longitud de la línea visual si se sabe que la longitud del poste es de 12 metros. Entonces aquí es de 12 metros.
Muy bien. Nada más. Esto es lo que me piden, la línea visual. Bueno, el ángulo que tenemos aquí es de 53 grados. Podemos utilizar lo que ya se conoce, ¿no? El cateto opuesto es lo que aparece por aquí, cateto opuesto, y él es la hipotenusa. Entonces podemos utilizar lo que ya conocemos, ¿no? Como referencia al seno del ángulo de 53. Bueno, nosotros decimos seno de 53. Seno de 53 grados es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa, que es X. Ahora, el seno de 53 se sabe que es 4/5. 4/5. Entonces, y colocamos por aquí, el valor de X es igual a, en este caso, 15. 15 metros, ¿verdad? Resolviendo esta pequeña ecuación, se tiene que X es simplemente 15 metros. Y ya está. Siguiente caso. Desde la parte superior de un muro de 2 metros se observa la base de un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados y la parte más alta de dicho árbol con un ángulo de elevación de 60 grados. Hallar la longitud del árbol. Tenemos el siguiente caso. Desde la parte más alta de un muro, bueno, un muro que tiene una longitud de 2 metros. ¿Ya? Un muro que tiene la longitud de 2 metros. Desde ahí se observa la parte más alta de un árbol. Vamos a colocar nuestro árbol de esta forma. Ahí está. Listo. Ahí está. Desde este punto se observa la parte más alta del árbol. Bueno, eso es lo que dice. O se observa también la parte más baja del árbol. Para no tener mucha complicación, lo que voy a hacer es que el árbol, yo voy a dibujar simplemente una línea, así. ¿No? Y utilizo este punto como punto más alto del árbol. Y este punto es el punto más bajo del árbol. Bueno, y me dice, desde la parte superior de un muro de 2 metros, se observa la parte más baja de un árbol, o la base de un árbol con un ángulo de depresión de 30 grados. Voy a hablar de ángulo de depresión. Si hablamos de ángulo de depresión, es un ángulo hacia abajo, pero para eso tengo que trazar la línea visual, esta línea. Y a partir de ahí yo hago el trazo hacia la parte más baja del árbol. Con un ángulo de depresión, aquí viene el ángulo de depresión, con un ángulo de depresión, según nos dice el problema, de 30 grados. Y la parte más alta de dicho árbol con un ángulo de elevación de 60 grados. Pongo por arriba, ¿no? La parte más alta con un ángulo de elevación de 60 grados. Ahí está. Bien. Es así como se nos presenta el gráfico, ¿no? Hallar la longitud del árbol. ¿Cuánto vale el árbol? Ok. Bien, desde la parte superior de un muro de 2 metros. Se observa la base del árbol con un ángulo de depresión de 30 y la parte más alta de dicho árbol con ángulo de hallar la longitud del árbol. Vamos a ver qué podemos hacer. Me están preguntando por la longitud del árbol. ¿No? ¿Cuál es la longitud del árbol? Vamos a utilizar los triángulos notables que conocemos, exactamente de 30 y de 60 grados. Aquí le colocamos 90 grados, que es lo que nosotros ya conocemos. Así, por aquí. Él es 90 grados. Y si él es 2, el de aquí vale 2, pues. ¿No? El de aquí vale 2. Este de aquí vale 2.
Pero todos saben que si en un triángulo de 30 grados el opuesto a 30 es 2, entonces este de aquí, esta línea visual de depresión es el doble, es 4. Y esta línea horizontal termina siendo el mismo 2, pero por la raíz de 3 metros, ¿no? Como está medido en metros, ¿verdad? Metros, metros, metros y metros. El valor de 4 de la visual de depresión no nos interesa. Recuerda que nuestro objetivo final es determinar la longitud total del árbol. Y hasta aquí ya vale 2 metros. Si esta línea horizontal vale 2 raíz de 3, sería bueno saber cuánto vale este pedacito que falta. Pero en un triángulo de 60 grados, si él es obviamente 60 grados, el de aquí, porque aquí hay otro triángulo, este ángulo que está por aquí, es de 30 grados. Esto de aquí es de 30 grados. Y nuevamente, pues, ¿no? Si él es 2 raíz de 3, la hipotenusa es el doble, o sea, 4 raíz de 3. ¿No? Así como acá, era 2, el doble 4. Si acá es 2 raíz de 3, porque es lo que se le opone a 30, es lo que se le opone a 30, es lo que se le opone a 30, es el doble, 4 raíz de 3. El que está aquí viene a ser lo mismo que está aquí, pero por la raíz de 3. Así como aquí era 2, y este mismo 2 lo colocamos por raíz de 3, ahora a él le toca ser lo mismo, ¿no? Acá lo vamos a colocar, ser lo mismo, pero multiplicado por la raíz de 3. Copio entonces lo mismo, 2 por la raíz de 3, multiplicado nuevamente por la raíz de 3. Entonces ya con eso puedo determinar el valor de x. X, que es la altura del árbol. X es igual al valor de 2 sumado con esta pequeña expresión, 2 por raíz de 3 por la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 y 3 por 2 es 6. 6 más 2 es 8. Entonces estamos hablando de 8 metros. ¿Ya? El árbol tiene una longitud, una altura simplemente de 8 metros. ¿Vale? Perfecto. Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7. Carlitos observa una torre con un ángulo de elevación de 45 grados. Camina 8 metros hacia la torre, ahora la observa con un ángulo de elevación de alfa. Si la longitud de la torre es de 32 metros, halle la medida de alfa. Carlitos observa una torre con un ángulo de elevación de 45 grados. Aquí está. Con un ángulo de elevación. Ojo, Carlitos observa la torre con un ángulo de elevación de 45 grados. A la parte más alta. Con un ángulo de elevación de 45 grados. Trazo la visual, ahí está. Y el ángulo que se forma es de 45 grados. Pero avanza, camina 8 metros, dice. Camina 8 metros hacia la torre. Ahora la observa con un ángulo de elevación de alfa. Va a caminar 8 metros. Colocar 8 metros. Ya se deben encontrar por aquí, más o menos, me imagino. Y de ahí se mira nuevamente lo alto y con un ángulo de elevación de alfa. Un ángulo de elevación de alfa. Si la longitud de la torre es de 32 metros, la longitud de la torre es de 32 metros, halle la medida del ángulo alfa. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? También, pues, se considera que este ángulo de aquí es de 90 grados. ¿Ya? De 90 grados. Ya está. Esa es la consideración que se tiene. Ahora, recordemos, por favor, y eso es algo que no debemos de olvidar, que en un triángulo de 45, y me refiero al triángulo más grande, esta longitud, toda esta longitud,
debe ser la misma que toda esta longitud. Eso porque un triángulo de 45 grados necesariamente tiene que ser un triángulo isósceles. Me refiero a los triángulos rectángulos. Estos dos catetos deben de ser iguales. A simple vista te das cuenta que él es 32. Si él es 8, ¿cuánto te falta para completar 32? Eso tiene que ser 24. 24. Por ahí que puedes decir lo siguiente, ¿no? Así, como jugando. ¿A qué es igual la tangente de alfa? Tú colocas aquí, tangente de alfa, solamente para probar. Mira, observa. Tangente de alfa, repasando, tú ya conoces que la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 32 sobre 24. Ahora, simplifícalo. Si lo simplificas, ahí le puedes sacar, por ejemplo, octava, ¿no? Octava. O, claro, 8 por 4 es 32, 8 por 3 es 24. O sea, la tangente de alfa, en el fondo, es 4/3. Eso solamente es cierto cuando el ángulo alfa es aproximadamente 53 grados. 53 grados. La tangente de alfa es 4/3. Eso solamente ocurre en un ángulo aproximado de 53 grados. Se considera un ángulo notable, ¿ya? Entonces, el ángulo alfa tiene que ser de 53 grados para este caso. Y así logramos determinar el valor de alfa, que era lo que nos pedía. Bien, ahí tienes la resolución de algunos ejercicios.